Muy buenos días, hermanos. Con ustedes, hermano Rafael González, Iglesia Redentor, Miami, Florida, para hablarle hoy de la verdad fundamental, central de nuestro Evangelio, que es la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la base de nuestra fe, hermano. Hoy es un día de gozo, de alegría, porque estamos celebrando que Cristo venció la muerte y que la tumba está vacía. Vamos a presentarle esta clase a nuestro Señor Padre para que nos dirija, nos guíe, y el Espíritu Santo que habla a través de nuestros labios. Señor Dios y Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí estamos, Señor, ante tu divina presencia, Señor, para hablar de ti, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros y que hable a través de nuestros labios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. El título de nuestra clase es La tumba vacía. Nuestro Señor Jesús vive. Recuerdo desde niño que siempre se celebraba en Dominicana el día de Easter, el día de resurrección. Y luego con los años vi que en muchos países, vine a Estados Unidos la primera vez y era una época de Easter también. Todo el mundo se preparaba, se compraba ropa nueva. Y ese día salían a la calle a festejar la resurrección de nuestro Señor. Hoy en día, como en aquella época, se dudó de que Cristo hubiera resucitado. Se puso en duda. Así como hace 2000 años, cuando Cristo resucitó, muchos lo negaron. En el día de hoy hay muchos que lo niegan. Pero como dije al inicio, es la base fundamental de la doctrina cristiana. Y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, y en los versículos 3 y 4, lo que nos señala Pablo. Dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el versículo 4 lee: y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la base del credo apostólico. Cristo resucitó al tercer día. Un domingo, el primer día de la semana, como dice el apóstol Juan, los 4 evangelios lo señalan, que Cristo resucitó el primer día de la semana. Y vamos a ver lo que dice el versículo 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos atestiguando que Él resucitó. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Y si Él no lo resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe y la mía es vana, y aún estamos en nuestros pecados. Porque la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Los 4 evangelios nos señalan la resurrección de Cristo. Hoy vamos a ver lo que nos señala Juan, lo que escribió Juan acerca de la resurrección del Señor. Y nos vamos a Juan 20, capítulo 20. Comenzamos en el versículo 1. Y dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana
hagamos un stop aquí, un paréntesis. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena era una de las mujeres fieles seguidoras de Jesús, que apoyaban el ministerio de Jesús con su presencia, con su dinero y con todo lo que podía. Y amaba a María Magdalena a Jesús, porque Jesús, dice en las Escrituras, que había sacado de ella, había echado fuera 7 demonios que ella tenía. Esta María no fue ella sola. Juan la señala a ella sola, pero ella fue con otro grupo de mujeres, muy de mañana, dice, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí me llama la atención algo, y es de ayuda para nuestra vida diaria en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue muy temprano, aún oscuro, a la tumba del Señor. Eso nos enseña que el mejor momento para buscar de nuestro Señor, de nuestro Dios, es la madrugada. Ya lo dijo el salmista cuando escribió, Dios mío eres tú, hoy de mañana te buscaré. Debemos de buscar al Señor bien de mañana. Lo primero que debemos hacer a nuestro despertar es buscar el rostro de Dios, para que ese rostro nos acompañe durante todo el resto del día. Entonces salió María Magdalena porque quería ir a ungir al Señor, y con esas otras mujeres iban preparadas para hacer la unción. Pero ¿qué pasó? Veamos el versículo 2 que dice. Vuelvo al versículo 1. Dice que vio quitada la piedra del sepulcro. Imagínense, ella llega y va al sepulcro. No es que se confundió del sepulcro, es el mismo sepulcro que ella estuvo durante toda la pasión del Señor. Vio que la piedra había sido quitada. ¿Y cuál fue su primera reacción al ver la piedra quitada? Alguien llegó y se robó el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace ella inmediatamente? Vuelvo y repito, Juan solo la menciona a ella, pero había un grupo de mujeres con ella. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, fue corriendo donde estaban reunidos los discípulos, ella sabía dónde estaban. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Por qué la reacción de ella? Se lo han llevado, se lo han robado. Fue su primera reacción, porque todavía ella no creía que Jesús había resucitado. No tenía la confianza. Lo primero que le vino a la mente fue, se robaron el cuerpo. Que precisamente fue lo mismo que dijeron las autoridades cuando los discípulos declararon y que Jesús había resucitado. Ellos usaron esa excusa y dijeron, no, fueron los discípulos que se robaron el cadáver para decir que Él resucitó. Volvemos a lo que dice Juan. Y Juan nos dice que ella fue corriendo y le dijo a Pedro y a otro discípulo que era Juan. Se llevaron al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuál es la reacción de Juan y Pedro? Salieron Pedro y Juan y fueron corriendo al sepulcro. Versículo 4.
corrían los dos juntos. No sé por qué Juan escribe este detalle, pero el otro discípulo, que era Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es una secuencia de eventos. Salieron ambos corriendo, y sé que las mujeres también venían atrás, porque después María se quedó ahí en el sepulcro. Y dice que Juan llegó primero. ¿Por qué llegó primero Juan? Seguro Juan era más joven, corría más y quizás tenía más fuerza o podía correr mejor. Pero lo que dice la Escritura, que él llegó primero. Y cuando llega, no se atreve a entrar. En el versículo 5 nos señala que bajó a mirar y vio los lienzos puestos allí, pero no se atrevió a entrar. Juan llegó corriendo, entró a la tumba y se quedó de lejos, probablemente atemorizado, asombrado de lo que había sucedido. No se lo esperaban, porque tampoco hasta ese momento creía que Jesús iba a resucitar. Jesús se lo había anunciado antes, en varias ocasiones, pero eso no estaba en su mente. En ese momento lo que pensaban era que alguien se había llevado el cadáver. Cuando llega Pedro, en el versículo 6, entró en el sepulcro y vio los lienzos también puestos allí. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Juan? Juan llega corriendo y se para en la puerta y alcanza a ver los lienzos puestos allí. Los lienzos con que habían envuelto a nuestro Señor. Pero Pedro, como era, siempre tenía esa actitud de persona sanguínea, siempre ha sido más adelante, no se paró de la puerta, entró al sepulcro. Juan se quedó atrás, pero Pedro se metió dentro del sepulcro y también vio los lienzos puestos allí. Pero los lienzos estaban igual como lo habían dejado encima de Jesús. No estaban vueltos un desorden. Cuando se roban algo, siempre hay desorden. No tienen orden, la gente anda rápido. Los lienzos estaban puestos allí, igual como si se lo hubieran puesto en ese mismo momento, como tuvo enrollado el Señor. ¿Qué dice el versículo 7? Pedro también ve otra cosa. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús y no estaba al lado de los lienzos, sino enrollado en otra parte de la tumba. Recordemos que quien pidió el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato fue José de Arimatea. Él lo tomó, dice la Sagrada Escrituras, lo envolvió en sábana y le puso ungüentos para sellarlos. Todo esto se hace normalmente para que el cadáver pues no huela mal. Pero esos ungüentos hacen como una pega alrededor del cuerpo. Es para sellarlo. Y entonces la pregunta que nos hacemos, la primera es, ¿cómo aparecían esos lienzos y también el sudario con la muestra de la cabeza de Jesús? Solamente un cuerpo transformado podía hacer eso. Aquí vemos cuál es la diferencia en otras resurrecciones que practicó Jesús y la resurrección del mismo Jesús. Por ejemplo, veamos a Lázaro. Cuando Lázaro murió y Jesús fue
después de varios días de estar muerto, lloró frente a su tumba. ¿Y qué fue la primera orden que dio? Quitad la piedra. Y movieron la piedra. Y luego de mover la piedra, Jesús lo llamó por su nombre. Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro caminando muy despacito, porque estaba todo envuelto en los lienzos. Y Jesús ordenó que lo desataran. Cuando Jesús resucita con un cuerpo glorificado. Cuando Él resucita a Lázaro resucita con su mismo cuerpo viejo. Esa es la diferencia entre las dos resurrecciones. Porque Lázaro iba a morir de nuevo. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado porque no iba a volver a morir jamás. Y hoy está vivo. Seguimos con Pedro. El versículo 9. Y dice, el 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. En ese momento, Juan había quedado atrás. Pedro había llegado adelante, pero después que Pedro entra y ve los lienzos y la mortaja del otro lado, él entra atrás y vio, y dice que en ese momento él creyó, porque ninguno habían aún entendido, no habían entendido que Cristo iba a resucitar. El versículo 9 nos lo dice muy claramente. Ellos no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Todavía no lo sabían. En ese momento, su mente comienza a generar, si Jesús se lo había dicho, ya se lo había dicho antes, que era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitaría al tercer día. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Imagínense cómo estaban ellos, hermanos. Es muy fácil leerlo, pero verlo en ese momento, estar ahí. ¿Qué hicieron ellos? Salieron, se fueron a un lugar, pero viene más adelante lo más importante, porque hasta ahora ellos solamente estaban viendo que la tumba estaba vacía. Siguiente versículo, versículo 10. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos, se fueron a donde estaban reunidos. Entonces el versículo 11 dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. María, después que dio la noticia, y Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro, ella siguió detrás de ellos. Cuando ellos volvieron a reunirse en la casa que estaban, en el lugar que estaban con los demás, María se quedó en el sepulcro y dice que estaba llorando. Y ahí, en ese momento, se inclina y mira hacia adentro del sepulcro. Hasta ese momento, cuando ella llegó y vio la piedra que había sido quitada, lo primero que vino a su mente fue: se robaron al cuerpo del Señor Jesús. Nunca le vino por la mente que había resucitado.
Y hasta ese momento nadie se lo ha aclarado. Pero ella se atreve un poquito más, quita el temor y entra a la tumba que ella veía vacía. ¿Y qué pasa en esa tumba? Que ve a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno arriba y otro abajo, uno en la cabecera y otro en los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Tiene una visión, ve dos ángeles. La Escritura dice que eran dos ángeles, no eran dos personas, eran dos ángeles. Pero aún así ella no entiende el dolor tan grande que tenía, que ya venía desde la crucifixión de Cristo, donde ella estuvo presente junto a la madre de Cristo y a otras piadosas mujeres. Ese dolor no se le había ido, y al ver que se habían llevado el cuerpo de su Señor, el que ella quería ungir con aceites, ese dolor era todavía aún mayor, más grande. Y ve todos los ángeles a los pies. Y le dijeron a esos ángeles, le hablan: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ellos sabían por qué ella estaba llorando, pero querían saber hasta dónde llegaba la fe de María. Y ella le contesta: porque se han llevado al cuerpo de mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Y ella quería rendir el tributo, mostrar el amor al Señor, ungiendo, porque recuerden que cuando José de Arimatea lo tomó y lo bajaron de la cruz, fue corriendo que lo hicieron, porque ya llegaba el atardecer y no se podía tocar ningún cadáver, y lo hicieron muy deprisa. Ella quería hacer un trabajo como debía de hacerse, no a la carrera, sino haciendo un buen trabajo con el cadáver de Jesús. Entonces sigue el diálogo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Y ya dijo eso, se lo han llevado. Y se vuelve y ve a otra persona, pero no lo reconoce. Y podemos pensar, bueno, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Pero cuán grande diferencia puede haber entre el cuerpo glorificado y el cuerpo natural como lo tenía Jesús. Creemos que prácticamente ninguna. Pero por el dolor que ella sentía en su corazón, ella no lo reconoció en ese momento. Y no lo reconoció porque no esperaba verlo vivo, hablando. Si usted en su conciencia tiene por seguridad de que algo desapareció, no lo ve. Y eso era lo que había pasado. Ella vio a Jesús muerto, crucificado, después puesto en la tumba. ¿Cómo va a pensar que esa persona que le está hablando es Jesús? Tenía sus ojos cerrados, vendados. Y dice más adelante, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y fíjense todavía lo que dice Juan. Ella pensaba que era el jardinero, el que cuidaba la zona. Y le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde está, para yo ir a donde él. Todavía Jesús le habla y no lo reconoce. Jesús entonces le hace la pregunta: ¿por qué? Para saber hasta dónde llegaba su fe, para saber hasta dónde llegaba su amor por su Señor. Y él lo sabía, pero quería ver la expresión de ella, que ella lo manifestara con sus propios labios. Y continúa diciendo: Señor, si tú la has llevado, dime dónde la has puesto. Hasta que Jesús le dijo:
María. Y ella, al oír esa voz, que ya era inconfundible, que la conocía bien, porque la había oído tantas veces, cuando ella estaba sentada a sus pies, oyendo a Jesús hablar, cuando se reunían, cuando andaban juntos, toda esa voz ya era muy conocida para ella. Y le dijo, Raboni, maestro, maestro. Ustedes se imaginan cómo se sintió María Magdalena. Qué gozo saltó en su corazón. Qué locura de alegría en ese momento al oír la voz de Jesucristo. Al que ella creía muerto, ahí estaba, vivo, resucitado. Esa es la grandeza de la resurrección. El saber que nuestro Señor vive es lo que nos da la esperanza, la certeza. El saber que el Señor ha resucitado nos da la esperanza y la certeza de que también un día nosotros vamos a resucitar. Cuando Jesús le dice, María, le dice, no me toque. ¿Por qué le dice que no me toque? La reacción de María no fue solamente decir maestro, fue correr hacia él, a abrazarlo, a tocarlo. Fue su reacción, una reacción natural de cuando uno ve a una persona que quiere mucho, inmediatamente ir a acercarse a esa persona. Pues le digo, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Todavía no podía tocar. Algunos dicen que quería decir, no te aferres a mí todavía, porque yo voy al Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí está haciendo un señalamiento que tenemos que ver entre líneas. Dice, a mi Padre, que es vuestro Padre. ¿Cómo podía ser a mi Padre y ser el mismo Padre de él? Lo que significa y lo que todos sabemos, que cuando nosotros creemos en nuestro Señor y nos hacemos sus discípulos, inmediatamente nos hacemos hijos de Dios y coherederos de la gracia junto con nuestro Señor. A mi Padre y a vuestro Padre. Eso es lo que le dice él. A mi Dios y a vuestro Dios. Dios, Jesús, está por encima de todos nosotros. Es el Hijo de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y por eso tenemos que adorarlo, que glorificarlo y que darle gracias por todo lo que nosotros tenemos. Porque Él es nuestro Dios. Al igual que al Padre, tenemos que adorarlo. Porque Él es la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué hace María? Él le encomienda, le da una encomienda. Fue entonces corriendo para dar a los discípulos la noticia de que ella había visto al Señor y que el Señor le había dicho, vete a donde está mi discípulo y dile que ya yo estoy aquí, que estoy crucificado, que estoy resucitado, que había sido crucificado y ya fui resucitado. Y yo pregunto, ¿qué hizo el Señor en ese momento? Cuando se le presentó a ella y le dijo, no me toque. El Señor, que en ese momento subió al Padre, dice, voy al Padre
Y nos imaginamos que cuando llegó subiendo al Padre, se presentó al Padre y dijo: aquí está mi sangre, hasta la última gota de sangre que derramé en la cruz del Calvario, para remisión de los pecados de toda la humanidad. Los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados de todos nosotros. Esa sangre está ahí frente al Padre, que es la que cubre todos nuestros pecados y hace que sus pecados sean perdonados por nuestro Padre Celestial. Más adelante, seguimos. Y el versículo 18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había hecho esta cosa. Entonces el siguiente versículo dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, que era el primero de la semana, ellos fueron a ver la tumba de madrugada. Estaba oscuro todavía. Se volvieron a reunir y ellos estaban reunidos en un lugar. Y dice que las puertas estaban cerradas, atrancadas, bien cerradas, porque tenían miedo de los judíos. Y ahí estaban todos reunidos. Yo me imagino que estaban pensando, comentando uno con otro lo que habían visto en la madrugada. Y ahí de repente se apareció Jesús y se puso en medio de ellos todos, y le dijo: paz a vosotros. Ahora nos preguntamos, si estaba todo cerrado, no menciona que se tocó la puerta, no menciona que había una ventana abierta y Jesús entró por ahí. No, Jesús apareció en ese cuarto cerrado. ¿Cómo lo pudo hacer? Porque ya él estaba en otra dimensión con su cuerpo transformado. El cuerpo transformado es diferente al cuerpo nuestro. No es natural. Podía atravesar, como atravesó el lugar y se sentó en medio de ellos y le dio un saludo: paz a vosotros. ¿Necesitaban paz los discípulos? Claro que sí. Ustedes saben todo lo que había pasado. ¿Cómo se sentían ellos? ¿Usted ha pensado eso, hermano? Cuando Jesús fue apresado, ¿qué hicieron ellos? Todos salieron corriendo. Yo me imagino que estaban bien angustiosos. Y quién sabe cuál de ellos estaba pensando: oh, si el Señor resucitó como parece, ¿qué me va a decir a mí? Que cuando fue apresado por los alguaciles que enviaron los romanos, salimos corriendo y no lo defendimos. Y Pedro, con gran remordimiento: ay, me va a echar en cara que lo negué 3 veces. Por eso le digo: la paz a vosotros. Es lo que nosotros necesitamos, tener paz en nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando Jesús le dice esto? Cuando hubo dicho esto, dice, le mostró las manos y el costado, para que ellos vieran que era Jesús. Y ellos se llenaron de gozo y de alegría, se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces, en este momento, Jesús le dijo de nuevo: de
después que pasó ese momento de gozo, alboroto, imagínense cómo estaba. Juan no lo describe, pero yo me lo imagino. Todos alrededor de él, sonriente, después que había mostrado su mano y su costado para que ellos vieran que era el mismo. Y hay una pregunta ahí. Jesús estaba con su cuerpo glorificado, pero aún tenía las cicatrices en sus manos y la herida en su costado. No sabemos si nosotros, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, pensamos que no vamos a tener ninguna cicatriz. Pero Él la dejó ahí para convencerlos a ellos de que era Él. Porque algunos dicen, algunos pseudocientíficos dicen, que el que murió en la cruz no fue Jesús. Algunos que se empecinan en negar la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué otro hombre que condenaron? ¿Qué otro hombre que metió en la tumba? Por eso Jesús tenía las cicatrices para que vieran que fue Él mismo que fue crucificado en la cruz. Entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Le está dando un mandato. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo está mandando, lo está enviando a predicar la palabra, a predicar el Evangelio, a predicar que Él es Dios y que resucitó de los muertos, como dice la Escritura, y como ya la profecía había señalado, que Él iba a resucitar de entre los muertos. Entonces, habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Dice sopló. Cuando en la palabra encontramos esta misma palabra, sopló? Cuando Jesús, el Señor, creó al hombre, Adán, lo formó del barro, y después dice, y sopló aliento de vida. Asimismo, como Dios sopló aliento de vida en Adán para darle vida espiritual, Él sopla y le dice: recibí el Espíritu Santo. Aquí están recibiendo los discípulos la regeneración. En ese momento reciben la regeneración. Seguimos. Y le continúa diciendo: a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son referidos. Aquí se está refiriendo básicamente a que ellos iban a imponer la disciplina en la iglesia, que ellos tenían que predicar el Evangelio de salvación, el Evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Y eso es lo que el Señor nos manda a ti, a mí y a todo el cristiano a predicar la palabra de Dios, la remisión del pecado. ¿Cuánta gente, qué necesidad hay en el día de hoy con cuántas personas que se están perdiendo? En estos días de pandemia, miles están muriendo en el mundo entero. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano y amigo, cuántas de esas personas están muriendo sin conocer a nuestro Señor, que van a perder su salvación? Es nuestro deber como cristianos, así como Jesús le dijo a los discípulos,
que los enviaba a ellos, Él también nos envía a nosotros. Tenemos que tener claro que nosotros tenemos que hablar de Jesús, de su resurrección, y que la misión de los discípulos era anunciar el perdón de los pecados mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y eso tenemos nosotros que anunciar. Así que pidámoslos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a cumplir con ese mandato de Jesucristo. Anunciar que Jesús vive, que Él está aquí, que Él está a la derecha del Padre y Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. No solo nos redimió, sino que también es nuestro abogado para defendernos de las acusaciones de Satanás ante el cielo. Oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a cumplir su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos las gracias, Padre Santo, por esta enseñanza que tú nos has dado. Te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes a cumplir tu voluntad, que es de anunciar las buenas nuevas, la salvación por medio del arrepentimiento y la fe en ti, oh Señor Jesús. Gracias te damos.